Vamos a abrir la palabra de Dios. Queremos compartir con ustedes una temática que tiene que ver con los ataques satánicos contra la iglesia de Dios. Que en cuanto al enemigo y su pueblo y el pueblo de Dios. En esta carta el apóstol Pablo a nosotros nos advierte de esta condición y esta necesidad de explorar. Hoy vamos a leer muchos textos bíblicos, así que los de transmisión me van a estar ayudando con la presentación para que en algunos textos vamos a poder verlos aquí, otros textos vamos a poder abrir en la Biblia, pero sí podemos luego del sermón a la tarde poder compartir todo lo que usted ve en la presentación para que pueda tenerlo. Así como Satanás corrompió la fe religiosa del pueblo de Israel, también intentó corromper la fe de la iglesia primitiva e intentará en los postreros tiempos, por medio de sus sutiles ataques, sus herejías encubiertas, también corromper nuestra fe en nuestra iglesia. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pablo advierte. Y allí en la presentación resalté una palabra que me parece clave en los tiempos de hoy. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente. Esto es un detalle importante e interesante. El Espíritu Santo no es confuso. El Espíritu Santo busca ser sencillo, sensible y preciso para que nosotros podamos entender claramente. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es rebelarse, es entrar en rebelión contra Dios, es apartarse, es alejarse. En otras palabras, es echar por la ventana a la iglesia, echar por la ventana a Dios y vivir la vida solos y sin Él. No más sujetándose a la voluntad de Dios, sino haciendo en sus vidas lo que a ellos bien les parece. Dice entonces el apóstol Pablo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Hay un verbo allí, ¿no es cierto? Escuchando. Escuchando dos cosas, por lo menos dice el apóstol Pablo aquí, espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Toda doctrina no bíblica es doctrina de demonio. Toda doctrina que contraria a la palabra de Dios, aún así dice Jehová, no es doctrina de Dios, es doctrina del enemigo. Pero también escuchando espíritus engañadores, y este es un gran riesgo que nosotros tenemos hoy. En la siguiente placa yo puse algunas preguntas que yo quisiera destacar o enfatizar esta mañana con ustedes. Cuidado con lo que escuchamos. Cuando Eva se acerca al árbol, ¿qué permitió que suceda? Escuchó a la serpiente. Y no parecía tan mala. Es más, su presentación es hasta atractiva, es novedosa. Se escuchó en el árbol de la serpiente algo distinto a lo que Dios nos hablaba en su palabra. Se escuchó en el árbol de la serpiente novedades que me cautivó la atención. Ahora, cuidado con lo que escuchamos. Hoy estamos en el tiempo en donde muchos consumen MP3, audios, podcast, YouTube y tantas predicaciones en línea de predicadores de distintas índoles dentro del campo adventista del séptimo día. Y tenemos que cortar la línea en dos grupos dentro de los predicadores dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Está lo oficial, lo que expresa la iglesia por medio de estudios, de comisiones de teólogos que estudian de nuestras creencias fundamentales. Y hay una línea divisora de este lado de personas que son de la iglesia, pero que creen, algunos de ellos, que la verdad cayó en ellos y están en disidencia, en disonancia, en diferencia con lo que por ahí la iglesia sostiene. Entonces ellos creen que el Espíritu Santo es unitario y cae sobre una sola persona la verdad. El principio del sacerdocio
de todos los creyentes contradice ese tipo de pensamiento. Entonces preguntarnos, ¿qué es lo que estoy escuchando? Tengo que empezar a analizar eso. No tengo que escuchar por escuchar. No tengo que ver por ver. Tiene que haber un motivo claro, un propósito claro que me lleve a eso. Tengo que preguntarme, ¿los sermones de YouTube ponen sospechas sobre mi iglesia, abierta o encubiertamente? Preguntarme, ¿es posible que dejen entrever dudas sobre alguna verdad bíblica? Entre los miembros que yo pastoreo hay gente que no cree en la Trinidad. Y eso no es bíblico. Es doctrina del otro lado. Sugieren, sin decirlo, o tal vez sí, que la iglesia es Babilonia. Es posible que en alguno de los sermones que yo escucho pone dudas sobre alguna verdad bíblica que yo conozco. Es posible que algunos de los predicadores pongan en duda o en tela de juicio de que la iglesia realmente es la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia que llamamos al mundo a salir de Babilonia. La iglesia no es Babilonia. La iglesia ha salido de Babilonia. Babilonia es las doctrinas adulteradas del enemigo. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. ¿Saben por qué? Porque escuchar tiene un poder que transforma nuestra manera de pensar. El primer ataque que ofrece Satanás, y quisiera que podamos ir a la siguiente placa, es la corrupción de las doctrinas. Vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 20, verso 29 al 31. El apóstol Pablo, aquí en presencia de los líderes de su iglesia, explica y expone cómo ocurrirá la apostasía dentro de la iglesia cristiana. Y el apóstol Pablo abrió su corazón y fue muy sabio en esa apertura de su corazón y dejarnos a nosotros esa advertencia. Yo sé, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros hermosos hermanos, fieles predicadores de Dios, que tienen la verdad. En ellos está depositada la verdad. ¿Dice así? No. Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y los que somos líderes de rebaño, nos duele mucho cuando el rebaño es atacado. Nos duele mucho cuando una oveja es lastimada o su fe es asesinada. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El riesgo, dice el apóstol Pablo, es que de en medio de nosotros entonces se levante alguno con acciones perversas para poner la oposición y arrastrar tras sí un grupo de discípulos. Díganme, ¿quién es el maestro de ese tipo de predicador? ¿No hizo lo mismo en el cielo? En un ámbito sagrado, en un ámbito santo, en donde empezó a cuestionar a Dios y logró captar 1/3. Es una cantidad interesante. 1/3 de los ángeles fueron corrompidos por su predicación. El poder que hay en escuchar. Tenemos que ser cuidadosos y evaluar qué voy a escuchar. Ahora el apóstol Pablo nos da una consigna. La única manera que nosotros tenemos, en el texto anterior, la única manera que nosotros tenemos para estar fuertes y firmes frente a esta verdad es velar. Velar implica leer la Biblia todos los días. Velar implica conocer las doctrinas bíblicas, conocer las profecías que nos espera. Velar implica tener una relación constante, diaria y real con nuestro Padre Celestial. Velar implica confesar mis pecados diariamente a Dios y pedirle perdón y que me habilite un poco más de su Espíritu Santo para poder ser más fuerte frente a las debilidades que yo tengo. Yo sé que no vale mucho este billete, pero fue lo que encontré en mi billetera para traer de ejemplo.
y yo tomo un billete y tengo cierta sospecha de que sea falso, ¿cómo hago para reconocer si es verdadero? Bueno, este personaje del 100 pesos creo que se llama Julio Argentino Roca. Cuando colportábamos le decíamos a la gente que si usted sacude así el billete y se despeina, es verdadero. Vio que en la foto está despeinado. Voy entonces a un experto para que me diga si es verdadero. Entonces voy al cajero del banco y le digo, por favor, ¿usted puede verificar si este billete es verdadero o falso? Con gusto, dice. Entonces él lo mira de un lado, lo mira al otro, mueve su dedo sobre él, tal vez hace contraluz o lo pone debajo de una luz azul que tiene y él te puede decir, este billete, amigo, es falso o es verdadero. Entonces le pregunto al cajero, ¿y cómo es que usted sabe que el billete es verdadero o falso? Él dice, la única manera que yo sé reconocer un billete falso es conociendo el verdadero. No hay otra manera. Entonces, para velar en estos tiempos, la única manera para no ser engañado es conociendo la verdad de Dios, es conociendo su palabra, es leyéndola cada día, es aplicándola en mi vida, es estando atento a que lo que Dios dice en su palabra para mi corazón es la regla de fe, y si hay algo distinto a esto, yo ya lo puedo contrastar con su voluntad y decir, esto no es de Dios, esta no es la palabra de Dios, esto sí es la voluntad del Padre. El apóstol Pedro, en 2 Pedro 2:1, un poco más adelante, amonestó en la misma sintonía y dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, dice, encubiertamente herejías. El falso maestro introducirá solapadamente, tapadito, herejías. 25 años más tarde, en 1 San Juan capítulo 2, verso 18, Juan escribió, vosotros oísteis que el anticristo viene. Si ahora han surgido muchos anticristos en los tiempos de él. Lo más duro de este texto es lo que sigue diciendo. Salieron de vosotros. Salieron de nosotros. Esta corrupción con influencia satánica de la rebelión a la religión cristiana conducirá finalmente a divisiones entre los cristianos, a la persecución inclusive de la iglesia oficial a la iglesia minoritaria. Pablo nuevamente, y en el siguiente texto de 2 de Tesalonicenses 2:1 en adelante, previno acerca de los resultados de la apostasía venidera antes de la segunda venida de Jesús. Y él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Les confieso que esta parte del texto a mí me encanta. Porque habla de que yo me voy a reunir con Jesús en su segunda venida. Yo voy a tener una vida ahora con Él. Me voy a reunir para no separarme nunca más. Esa es la bendita esperanza que tenemos. Nadie os engañe en ninguna manera, sigue diciendo Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que si se sienta en el templo de Dios, se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Conocemos la institución oficial cristiana en donde se ha desplazado a nuestro mediador que es Jesucristo y se ha colocado un hombre. Entonces yo tengo que ir con mis pecados a confesar un hombre y ese hombre se sienta en el lugar de Dios para mediar con el Dios Padre. El hombre de pecado, según Daniel 7:9, verso 8, es el cuerno pequeño. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10, es la bestia leopardina. Son el mismo poder, es la misma expresión, con el mismo tenaz desafío de engañarnos, de hacernos salir. Segundo aspecto del mensaje esta mañana es la persecución de la iglesia en estos tiempos. Satanás primero trató de acabar con la iglesia primitiva persiguiéndola. Luego vinieron las doctrinas erróneas, las creencias corruptas, la persecución por parte de los judíos
comenzó en Hechos capítulo 4, verso 21, en el momento del Pentecostés. Allí comenzó la persecución del judío al cristianismo. Esto continuó con una paliza y arrestos que recibieron los apóstoles según Hechos capítulo 5, verso 40. El apedreamiento de Esteban, Hechos capítulo 6, verso 8 en adelante, condujo a un intento más implacable y sistemático de silenciar la fe cristiana por medio del tenaz Saulo de Tarso. Es interesante que en ese periodo Herodes Agripa ejecutó a Santiago y quiso hacer lo mismo con Pedro más adelante, pero la autoridad civil romana no persiguió hasta el año 64 a los cristianos. La primera persecución que sufrió la iglesia primitiva fue de los judíos. Para el imperio romano, fuera del área de Judea, la religión cristiana era una religión lícita. Ellos veían como una facción, como una parte de los judíos. No veían problema en eso, pero recién en el año 64, con Nerón, cuando se incendia Roma, es que comienza una persecución tenaz, política, civil y religiosa contra los hijos de Dios. Mateo 24, no está en la placa ese texto. Verso 21 y verso 22. Jesús en su apocalíptica, allí en el capítulo 24, él dice, pero habrá entonces gran atribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una aplicación directa a lo que iba a vivir la iglesia perseguida en la Edad Media, que se va a reeditar en nuestro futuro inmediato. En esa imagen nosotros vemos un grupo de cristianos que decidieron ser fiel a Cristo, en la doctrina pura y verdadera, y por ser fiel a Cristo están en el Coliseo romano, por ser alimento de fieras salvajes con mucha hambre. En ese tiempo ser fiel a Cristo implicaba dar tu vida por Él, que pierdas todos tus bienes por ser fiel a Él, que tus hijos sean asesinados. Ellos recibieron persecución, apedreamiento, humillación, ultraje, palabra que los invito a investigar más adelante, por ser fiel a Cristo. La figura de que eran cortados dentro de tronco como Isaías, la figura de que eran despellejados, se les abría en vida la piel aquí y se sacaba toda la piel para dejar a la persona sin piel y que de esa manera muera con ese dolor. Cristo era lo más importante. Solamente cierro con esta declaración. Elena de White, Camino en el conflicto de los siglos, dice que la sangre de los mártires era semilla para que se levanten otros fieles. Vamos al siguiente texto que está en la placa. Apocalipsis capítulo 12 tiene que ver con este tiempo de persecución. Y cuando vio el dragón, que es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que es el símbolo del pueblo de Dios, el cual, habiendo dado a luz un hijo varón, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde sustentada por un tiempo, fíjense el detalle, un tiempo, tiempos en plural, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado detrás de la mujer. Antes, en el verso 6 del capítulo 12, podemos leer la siguiente declaración, un poco más pequeña, y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para pasar allí, la sustenten por 1260 días. 7 veces aparece entre Daniel y Apocalipsis esta carrera de persecución del cuerno pequeño, la bestia leopardina, contra la mujer. Vamos a la siguiente placa, ustedes van a ver este detalle.
En Apocalipsis, en Daniel habla de tiempo, tiempos en plural y medio tiempo. Tiempo es 1, tiempos es 2 y medio tiempo la mitad de 1. Entonces son 3 y medio, 3 años y medios de la profecía de la persecución al pueblo de Dios. De otra manera, 42 meses, como dice Apocalipsis 11:2 o 13:5, refiere a la misma cantidad de tiempo. 42 meses son 3 años y medio. O 1260 días, como recién leíamos, equivale a la misma cantidad de tiempo. Por eso, de acuerdo a los principios de interpretación de las profecías apocalípticas, un día significa un año literal. Por eso son 1260 años en donde hubo una guerra recurrente contra los santos. Fueron perseguidos, fueron humillados, fueron asesinados, pero su fe no declinó, empezaron a crecer. En esa edad media, en esa edad oscura, donde la humanidad no quiere mirar, hubo un pueblo fiel. El último aspecto del mensaje de esta mañana es que quiero hablar que ese conflicto ahora se replica en nosotros en otro ambiente. En el conflicto ahora es un conflicto de los siglos general, ahora viene a ser un microcosmos, un conflicto en lo micro, en nuestra mente. Gálatas 5:17. El apóstol Pablo aquí nos dice lo siguiente: Dios envía su Espíritu Santo a nuestras vidas para que coloque enemistad contra mis gustos, contra el gusto de mi carne, contra lo que yo venía haciendo. En otras palabras, cuando yo no conocía el Evangelio, cuando yo estaba en el mundo, yo vivía como yo quería, yo comía lo que yo quería, yo pensaba lo que yo quería, yo planificaba lo que yo quería. Yo mantenía una promesa de lealtad hasta donde yo decidiera que era el momento de cerrarlo. Pero cuando viene el Evangelio a mí y conozco a Cristo y Cristo me transforma, me justifica y estoy en un proceso de santificación para llegar al momento de la glorificación, que es en la segunda venida, hay un conflicto que se tiene que desatar en mí. El apóstol Pablo dice de esta siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Si hay ausencia en mi vida y en mi corazón de una lucha contra mis deseos carnales, es simplemente porque hay ausencia del Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en mi vida y en mi corazón, Él pone oposición contra lo que a mí me gusta. Ayer estábamos cerrando un curso de 5 días para dejar de fumar y allí está el fumador, ¿no es cierto?, con esa lucha contra la carne y el Espíritu Santo. Yo les digo, llévense la creencia en Dios y llévense el poder del Espíritu Santo esta noche para vencer a la carne, para vencer a la debilidad que hasta aquí los venía sujetando y atando a un vicio. El cigarrillo pueden ser muchas cosas en nuestras vidas también. Y les dije a los fumadores, vengan los sábados a la iglesia. Exfumadores, vengan los sábados a la iglesia. Van a encontrar una iglesia que todos tenemos un vicio por el cual estamos peleando. Todos somos defectuosos. Uno puede ser el cigarrillo, otro puede ser problemas económicos, otro pueden ser problemas de fidelidad con el sábado, otro puede ser problemas matrimoniales, otro puede ser problemas de relación con los hijos, problemas de adicción en algunos de los miembros, problemas. Y todos tenemos un cartel aquí enfrente que dice cristiano en reparación. No hay ningún perfecto aquí. Todos con defectos. Todos necesitados. Romanos capítulo 6, verso 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Detrás de los muros de esta iglesia hay mucha gente que vive una vida sin paz. No concilia el sueño, no hay paz en sus relaciones, no hay paz en sus vínculos laborales, no hay paz con sus hijos o con su esposo. El Evangelio necesita entrar en esos corazones para colocar propósito en la vida y para colocar paz. Dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia y es atraído y seducido. El diablo los 7 días de la semana, las 24 horas del día, está trabajando y preparando una tentación personalizada para vos y para mí. Y a veces nosotros creemos que con 2 o 3 horas de venir a la iglesia los sábados podemos tener poder suficiente para poder resistir a ese trabajo logístico que Él hace con cada uno de nosotros. Necesitamos velar. Todos los días dedicar un tiempo a beber de la palabra de Dios. Permitir que el Espíritu Santo haga una obra regeneradora en nosotros. Fíjense cómo Pablo reconoció en el siguiente texto el control dominante de su naturaleza carnal ejercida sobre él y él clamó por libertad. Y él dijo, miserable de mí, con signos de admiración. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La concupiscencia de su mente, esos pensamientos que van contra los pensamientos de Dios. Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En el Antiguo Testamento hubo un personaje muy famoso que escribió la siguiente cita. Él oró pidiendo a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un recto espíritu, renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estaba diciendo David? Que su corazón no estaba limpio, que su mente estaba putrefacta, como dice Isaías cuando hace definición del Hijo, somos como trapo de inmundicia. Mi mente está sucia, necesito, Padre, que después de todo lo que he hecho, que regeneres en mí, en mis asientos de mis pensamientos, que es la expresión aquí del corazón, que lo limpies y que renueves dentro de mí un espíritu recto, porque mi espíritu estaba torcido. No eches de delante de mí y no quites de mí. Fíjense qué importante es la presencia del Espíritu Santo según la óptica de David para tener victorias en la vida espiritual, para poder ser purificados y renovados a una nueva vida. La promesa del Antiguo Testamento a los cautivos de Babilonia en Ezequiel 36 dice, os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿cómo dice el texto? Mi espíritu. ¿Y qué más? Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obras. Dios quiere cambiarnos. Dios vino para cambiarnos. Por eso se llama proceso de santificación. Lo que necesitamos experimentar cada día. La siguiente placa puse un texto partido en dos para poder comprender un poco esta dinámica. Colosenses capítulo 1, verso 13. El Evangelio viene a sacarnos de las potestades de la tiniebla, dice el texto. Quiere decir del reino, del control de Satanás. Para transferirnos ahora al reino de su Hijo amado. La prédica de Jesús. Jesús fue un predicador que no anduvo en muchos pueblos, no escribió ningún libro, no viajó por el mundo, pero cambió el mundo y trastocó la historia que hoy decimos antes y después de Cristo. Él predicaba el reino de los cielos, se ha acercado. Para sacarlos a ustedes de las potestades de la tiniebla donde son esclavos por el pecado del diablo y hacerlos siervos míos. La siguiente placa dice, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme.
Primera Pedro 5:8, el apóstol también advierte algo y él dice: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firmemente mediante la fe. ¿Cómo alimento mi fe? Por oír, dice el texto bíblico, por escuchar, escuchando en un verbo activo la palabra de Dios. Santiago 4:7 nos recuerda: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiero cerrar con este último texto. Consideraos muertos al pecado. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Si uno hace una traducción de este texto literal, diría de esta manera: sigan considerándose muertos al pecado y sigan considerándose vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. La vida del cristiano puede definirse en una vida de batallas, que se intensifica en la medida que el Espíritu Santo más tiempo está en nuestros corazones. Y se va a vivenciar cambios que otros verán, en mi modo de ser, en mi modo de hablar, en mi modo de pensar, en mi modo de trascender, de influir a otros. Yo le voy a invitar a Luisa, ella va a cerrar el sermón con una parte especial. El himno que ella va a cantar es un himno muy solemne que se titula Yo sé que mi Redentor vive. Y es una invitación en este canto a reflexionar y tomar esta decisión. Aceptar ese Redentor que vive.
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él viva con la presencia santa de su Espíritu Santo en nuestros corazones y pueda ser combatiente nuestra experiencia diaria contra la carne. Que el proceso de santificación sea victorias espirituales para que podamos entrar al reino de los cielos con rasgos y características de Cristo en nuestros caracteres. Amante Padre, estamos aquí como iglesia, reunidos en tu santo día para alabarte, pero también para recibir de tu palabra instrucción, enseñanza, consuelo, orientación, dirección. Estamos necesitados de que tu Espíritu Santo sea cada vez más real en nosotros. Queremos crecer en nuestra experiencia cada día contigo. Queremos batallar con tu fuerza contra la tiranía del pecado, contra esos gustos, contra esos pensamientos, contra esas decisiones, esas concupiscencias. Ayúdanos a ser baluarte para otros guiados por tu Espíritu Santo. Y de manera especial, cada uno de nosotros te rogamos que en esta jornada, hoy, mientras vivamos esta experiencia de hoy, donde tú nos coloques, con quien tú nos cruces o permitas que dialoguemos o estemos, podamos ser una bendición para esas personas. Pedimos humildemente todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.